Muchas gracias por esta presentación y por haberme invitado aquí, por una parte por estar con ustedes y con especialistas de cuyos libros yo he aprendido lo poco que sé sobre González Prada. Agradecer a las autoridades de esta biblioteca, cuya reseña histórica ha sido muy bien hecha por Osman, y agradecer naturalmente a los miembros de la comisión de nuestro Parlamento que está organizando la conmemoración del 200 aniversario de nuestra fundación como nación independiente. González Prada es para mí un asunto personal. Desde que yo era chico percibí una ambivalencia en la actitud que mis parientes tenían hacia él. Mucho más tarde leí en Haya de la Torre que en su Trujillo natal habían tías que se santiguaban cuando se nombraba a González Prada. Y eso me ha pasado a mí, 50 años después que Haya, González Prada. Haya tuvo la suerte, como lo ha contado, que escuchó a artesanos y obreros hablando sobre cosas que decía González Prada. Estamos hablando de los años 10 en Lima. Lo que yo he tenido es parientes apristas que hablaban de González Prada y que poseían originales frente a los cuales mis tías se espantaban. De manera que lo mismo que el joven Haya vivió, lo viví yo. Y hasta hoy, cuando he visitado esta exposición magnífica fotográfica, estoy interpelado por esa persona que me mira a mí con sus ojos potentes. Por cierto, hay una foto de él sentado junto a una ruma de libros que es de orden muy poco, pero es cierto que es de las fotos del siglo XIX el más señorial de nuestros personajes públicos. Más que los Pardo, por ejemplo, más que otros civilistas, quizás porque eran políticos de acción y necesitaban posar de manera más democrática. La paradoja es de este señorón, en términos iconográficos, que tiene esa fuerza de verbo, esa identificación con las dos categorías que nos ha explicado Sara, eran categorías marginadas en nuestro país. Los indios, que eran mayoría de nuestra población en esa época, y las mujeres, que eran y siguen siendo mayoría de nuestro país. Entonces hay un recuerdo de estas fotos y de algunos libros dedicados por él o por su hijo Alfredo a algunos parientes míos apristas. Estoy hablando de la Lima y del centro de Lima de los años 50 y 60. Como dije, mucho después vi y hallé las palabras para interpretar lo que yo había sentido de niño en Haya. Lo que no tuve naturalmente es la suerte que tuvo Haya de 10 días después de haber llegado de su Trujillo natal, ser recibido por el director de la Biblioteca Nacional, que lo honra haciéndolo pasar a la sala del director. Me imagino que la señora Manarelli hará lo mismo ahora, aunque los tiempos son otros. Es notable el relato que hace Haya de la Torre de ese encuentro inicial, porque él mismo dice, en Lima todo el mundo olía que yo estaba todavía con el olor a lana provinciana, dice Haya de la Torre. Y este señorón, mucho mayor que él, estamos a pocos meses de su muerte, y lo recibe y le hace preguntas que no son protocolares, que son preguntas verdaderas. ¿Usted es escritor? No, yo soy estudiante universitario, contesta Haya. Y lejos de replicar González Prada algún formalismo, cuídese de la universidad, porque puede aplastarlo, si no la aplasta usted. Le contesta González Prada a Haya, que ya sabemos cómo enfrentó al decano de su facultad, que le obstaculizó su graduación a causa de la insolencia. 7 años después de la muerte de González Prada, Haya, deportado, escribe lo siguiente en Argentina. ¿Cuántas veces en mis amargos días de soledad y de privación surgía el recuerdo de aquel viejo amigo, el único que yo tuve, sin que él supiera quizá, en la época en que alumbró en mí la fe de una nueva vida? ¿Cuántas veces? Haya el 25. Alumbró en mí la fe de una nueva vida. ¿De cuántos podemos decir
que nos han causado esto en la vida. Qué suerte extraordinaria para un joven provinciano de 22 años venir a este local, a otro edificio, pero el mismo lugar, y tener un encuentro así que se reproduce algunas veces porque además lo invita a su casa. Y este chico tiene 22 años y le ha dicho que no es escritor. Es notable la fuerza de su persona. Lo mismo uno puede ver en el testimonio que hace Vallejo del mismo proceso el año siguiente, el año 18. Viene acá, toca la puerta, pregunta por el director, es recibido, lo hace pasar a la oficina del director. También Vallejo comenta, pero se nota menos impactante, por decirlo así. Curiosamente, Mariátegui, que lo trató también mucho más distante, mucho más intelectual. Esos tres testimonios de personas que no han encontrado físicamente. Yo lo he encontrado a través primero de las fotos en mi domicilio y luego de sus libros. ¿Qué es lo que sentí de él a medida que fui creciendo y antes que Hugo García Salateche publicara su tesis, que no la pude leer durante mi adolescencia, porque yo fui alumno de él, de lógica? Ese era el tema de su especialización. En realidad, él debía ser un poeta parnasiano, un hombre refinado y afrancesado, con muy poco contacto con la realidad de la historia y con las pasiones humanas, como Mallarmé o como Verlaine, como los poetas que él admiró a todos. Había estudiado latín, excepto que José Carlos Mariátegui lo único que estudió en la universidad fue latín, pero había estudiado latín y química. Y él quiso eventualmente ganarse la vida como químico, y ha publicado incluso algunos textos sobre el uso del almidón, 100 años antes de que algunos ingenieros quieran usarlo ahora para reemplazar el plástico. Este hombre, que estaba destinado a esa carrera literaria, a esa poesía inicial, primero romántica y luego modernista, al borde de cierto libertinaje. Así que tienen tiempo, si tenemos tiempo, quisiera leer algunos textos sobre eso después. Pero indudablemente lo que parte su vida en dos es la guerra con Chile, que él vive militarmente porque se alista a los 35 años, porque entrena para disparar en la Pampa de Amacay y sale de la guerra ascendido a teniente coronel de reserva. Yo sigo teniendo dudas cuando leo un libro como el de Mario Sanutelli, sosteniendo que su desempeño en la guerra fue pésimo. Yo me pregunto, ¿cómo ha podido ser pésimo si es el primero que escribe contra la deserción de la gente decente? Ha sido, entre comillas, gente decente, ha sido testigo de eso él y lo está diciendo. ¿Cómo es posible que haga esa crítica tan severa a lo que él ha visto? A veces irónica, porque es cierto que cuenta que los ejercicios militares que hicieron en la Pampa de Amancay más se consumía tabaco que municiones. Comenta, pero en fin, eso es una broma amable. Pero sobre la deserción es sumamente severo. Sale de la guerra transformado en otra persona. Tiene también circunstancias personales. Bueno, hay estas instituciones que lo eligen presidente, círculo literario, que evoluciona como él mismo de la literatura pura a la política, porque se convertiría esta misma institución en la Unión Nacional, que es nuestra versión de un partido radical, como los que todavía existen en Chile y Argentina, fundados en esa misma época, fines del siglo XIX. Se casan, hay la muerte de una hija, hay un ateísmo que se acentúa, hay hacer suya esta frase de Prometeo que roba el fuego para darle a los hombres odio a todos los dioses. Y en esa actitud viaja a París con sus recursos personales, se queda en Europa 8 años con su mujer, ahí nace su hijo concebido en el Perú, nacido en París, Alfredo. Y lo que él ve durante los años 90 en París, ¿qué cosa es? El más grande escándalo financiero de la Francia del siglo XIX, Panamá, con Eiffel, que termina su carrera por la construcción fraudulenta y por el inflamiento de los costos para construir el canal, que se materializaría apenas 20 años después. Emiten bonos para pagar estos sobrecostos
y se calcula que la mitad de los bonos fueron a dar a manos de políticos, de jueces y de periodistas. Para que no se olvide. Eso es lo que él ve en Francia. El año 91 que él llega, se publica en Francia una de las diatribas más radicales contra lo que significa el ascenso de la burguesía europea, el libro El dinero, la plata, de Émile Zola, año 91 también. Y ese año se produce un escándalo inaudito que lleva a la única renuncia de un presidente de la República en Francia, Jules Greville, por un escándalo que tiene que ver con la venta de condecoraciones de la Legión de Honor, que ha sido hecha por su yerno. González Prada lo que descubre en el París es que acá hay un tema que es universal, el tema de la corrupción, palabra que usa poco, porque recordemos que la palabra corrupción, como muchas otras de nuestro vocabulario moral y político, como revolución o como reacción, vienen de las ciencias naturales. Corrupción es el libro de Aristóteles, de la generación y de la corrupción en el sentido de la biología, lo que nace y lo que muere. En latín, corromper es contribuir a que se rompa algo, a que algo deje de ser, y se aplica al comportamiento moral de las personas y de la sociedad. Habla sobre corrupción, pero la palabra aparece relativamente poco en su vocabulario. Él vuelve al Perú al cabo de 8 años, durante los cuales radicaliza su ya dura actitud crítica, porque descubre el anarquismo de mucho vigor en España, sobre todo en Cataluña, y se horroriza de los fusilamientos contra dirigentes anarquistas, hasta el punto de que aprueba el asesinato del primer ministro español, Cánovas. No hay que decir mucho eso delante de diplomáticos españoles, pero aprueba ese magnicidio. Es con esa actitud que vuelven al Perú. De manera que de él, poeta modernista y escapista de la realidad, queda poco. Quisiera leer un texto publicado póstumamente por su hijo, y Luis Alberto Sánchez, hay que decirlo, que contribuyó eminentemente a que su obra no publicada pueda hacerlo después de su muerte. Leo lo siguiente: a la revolución o al cuartelazo siguen elecciones fraudulentas. A las elecciones fraudulentas, el gobierno malversador, rapaz y tiránico, para volver a la misma revolución o al mismo cuartelazo, a las mismas elecciones y al mismo gobierno. Nuestra vida nacional quedaría exactamente simbolizada por una correa sin fin dividida en 3 pedazos: el rojo, el negro y el amarillo, es decir, la sangre, el fraude y el derroche. Tiene una visión coherente de nuestro país, una visión del rol que lo que llamamos nosotros hoy corrupción juega ahí. Lo interesante, lo original, aquello que lo convierte en un parteaguas, es que ni es un moralista puro, ni es un cortoplacista político. Intenta comprender la corrupción desde el punto de vista de 4 criterios que desarrollan a lo largo de numerosos artículos. Uno es que hay que entender lo que la historia ha hecho de nosotros, de dónde venimos, y introduce por eso una visión crítica de lo que fue la conquista y una visión crítica de la corrupción en la época colonial, que algunos tienen tendencia a mistificar tras los ropeles de la Iglesia y de la corona española. Hay una visión entonces de la conquista, de la época colonial y de los inicios de nuestra república, que él caracteriza como 50 años de guerra civil, desde el 21 en realidad hasta los 70, que llega al poder Pardo. Entramos ahí a una época moderna del siglo XIX y sale de la guerra, como ha sido dicho ya, enemigo de las 3 figuras políticas que la guerra ha producido: Cáceres, Piérola y Pardo hijo. Si ya despreciaba al padre Pardo, Manuel, asesinado en el año 78, cuanto más al presidente Pardo, y por eso explica que él acepta el cargo que él había recibido de Billinghurst, que tenían un programa mucho más progresista, si cabe la expresión, acepta para restablecer el orden y por la responsabilidad que había asumido ante la biblioteca, lo que no le impide
criticar políticamente a Pardo y a los civilistas. Criticar es la palabra clave. Es el primer autor que ejerce la crítica integral a nuestra historia y el estado de la sociedad presente. Digo a las tres grandes figuras que nacen de ahí, dos de las cuales hacen coalición, porque Cáceres gobierna primero y luego Pierola en alianza con los civilistas, que él repudia a los tres por igual. La guerra con Chile refuerza eso. La corrupción, tal y como él analiza, está explicada históricamente. Hemos llegado a esto por estas etapas. Lo que tenemos que deshacer es el conjunto de los mecanismos que se han hecho intrínsecos del funcionamiento de nuestras instituciones. En segundo lugar, de todas las clases sociales. Eso es lo que es interesante. No está limitada a una cierta clase. Palma escribe a Pierola, que se ha retirado ya de Lima, esa carta atroz, dándole cuenta del estado de Lima, unos días después de la derrota de Miraflores, diciendo, y esto es culpa de la oligarquía civilista que nos ha mal gobernado y la raza abyecta de indios que tenemos. Eso es lo que Palma dice el año 81. En González Prada, pienso que es cierto que hay esta defensa de los indígenas, no se priva de decir en algunos textos, cuidado, que los indígenas que se adaptan a Lima pueden volverse peor de limeños que los más redomados limeños. ¿No es cierto, González Prada? Todas las clases sociales, todos los oficios, ya lo hemos visto un poco en el texto que leí, es mucho más explícito. Es un tema de la empresa privada, Grace Dreyfus lo cita en abundancia, es decir, del sector empresarial, de los políticos, de los jueces, de los intelectuales, de los periodistas y sobre todo, habría que poner el acento ahí, en uso original también, de los curas. Porque de lo que se trata para él es desmontar los mecanismos ideológicos de la Iglesia que hacen imposible la crítica y que es responsable de fenómenos, según él, como el del sometimiento de las mujeres, todas las profesiones. Y en cuarto lugar, la corrupción no es solamente una práctica objetiva e institucional, es la cultura que tenemos en la cabeza, son los valores que hemos asimilado. Leeré algunos textos sobre eso después. Hay una contribución que tiene que ver con las circunstancias políticas concretas de su época, con las causas que nos llevaron a la guerra y a la derrota. Quiero leer un texto, si me permiten unos minutitos, que es uno de los pocos textos futuristas de Palma, se llama 2200. Leo. Creemos en el siglo XXI, cuando el inglés haya sucedido al quechua y el antiguo imperio manco forme parte de los Estados Unidos, algún amigo de antiguallas y conocedor de la lengua castellana podrá leer en el libro de un historiador imparcial. En el guano de las islas y en el salite de las playas tuvieron los peruanos un asombroso venero de riqueza que habría podido convertirles en una de las naciones más prósperas y felices. Pero la riqueza, en vez de servirles para su bien, les produjo guerras exteriores y contiendas civiles. Por el salite y el guano, Chile les declaró una guerra de asalto y conquista. Por el guano y el salitre se acostumbraron los hombres a improvisar fortunas colosales, menospreciar el trabajo honesto y vivir en el ocio de los cargos públicos. Bastaba a un pobre diablo estampar una firma para acostarse millonario habiéndose levantado mendigo. Siendo ricos, poseyendo una población de 3 o 4 millones, fueron ignominiosamente vencidos por Chile, nación pobre y con menor número de habitantes. En la guerra de 1879, los peruanos perdieron no solo el salite y el guano, sino también una gran parte de su territorio. Pero ni la derrota, ni la mutilación, ni el ultraje, ni el azote, nada les sirvió de escarmiento ni de lección. En lugar de fortificarse para evitar los sucesivos ataques del enemigo ausente, se debilitaron para facilitar las nuevas conquistas.
cayeron en la más necia de las ilusiones en que puede caer un pueblo, en figurarse que la salvación les vendría de algún amigo desinteresado y generoso. Por eso adularon a Bolivia, por eso lamieron humildemente los pies de la Argentina. ¿Cómo era posible dignidad y nobleza en nación caída tan baja? No hay crítico más severo de lo que él ha presenciado, repito, participó, aunque el señor Sanutelli quiera negarlo, en la guerra, vistió nuestro uniforme. Dije antes que viaja, este largo viaje, hay una abundante obra que deja y que es publicada. Al final, bueno, es un hombre severo, es un hombre duro. Antes conversábamos, sí, efectivamente, vaya usted a saber algunas dificultades personales, lo que sea, ha hecho de él el más duro crítico de nuestra sociedad. No lo ha habido. Se le puede reprochar, es cierto, que no haya sido un estratega, que no haya planteado ideas, que cuando ha tenido alguna influencia institucional haya renunciado a las sucesivas instituciones a las que ha pertenecido. Pero quisiera regresar y terminar por donde comencé, su obra poética. La obra poética, eso es lo que él quiso hacer fundamentalmente, tiene componentes también emancipadores. Y por eso quiero leer un poema, pero en fin tiene forma de teatro, es un diálogo, se llama Voltaire y San Pedro. Voltaire, que es la figura clásica del deísmo anti-iglesia, excomulgado en el siglo XVIII, inspirador de la Revolución Francesa, como excomulgado naturalmente estuvo González Prada también. Y dice al estilo de Luciano, autor de teatro latino, naturalmente. Leo, Voltaire: se puede, San Pedro, como tú en el cielo, Voltaire, desde que te has colado tú, no veo razón para no escurrirme yo. San Pedro: estoy canonizado, Voltaire, porque hablando entre nosotros, más tuviste de santo que de apóstol. Tu vida y milagros se reducen a un cúmulo de patrañas, desde la crucificación en Roma, donde no estuviste nunca, hasta San Pedro. Dejemos esas cosas y responde: ¿para qué vienes, Voltaire, a ver al Dios único? Trino, querrás decir. Pues bien, deseo ver a la Trinidad. San Pedro: imposible, Voltaire. ¿Por qué? Por razones de pudor. No entiendo, dice Voltaire. En vida me figuré que el pudor era una de las muchas necedades humanas, algo así como hacer a hurtadillas y en la sombra lo que todos los animales cumplen a la claridad del sol y públicamente. San Pedro: Dios está dándose a luz, serviré de comadrón. San Pedro: el Padre Eterno está pariendo al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo al Padre Eterno. Voltaire: así que el Padre Eterno es padre del Hijo y abuelo del Espíritu Santo. El Hijo es padre del Espíritu Santo y abuelo del Padre Eterno. El Espíritu Santo es padre del Padre Eterno y abuelo del Hijo. Si esto se ve por aquí, me voy al paraíso de Mahoma, donde hallaré un Dios menos complicado. Y San Pedro: y mujeres muy hermosas. ¿Quieres seguirme? San Pedro: de buena gana, pues aunque viejo, no he perdido la afición, pero mi mala suerte me ha condenado a la castidad del cielo. Es decir, el viejo González Prada mantuvo su amor por la poesía latina y libertina y por el humor. Muchas gracias.